Miguel Ángel Varo es vecino de Antequera y se dedica a divulgar el patrimonio de la región. Los primeros asentamientos se remontan al 7000, 8000 antes de Cristo. En este hábitat tan mágico, tan increíble, es donde se empiezan a dar los primeros pasos el ser humano. Su singular geología y su ubicación han sido testigo de la presencia humana desde tiempos. En el sur de la península ibérica hay un paisaje rocoso que escapa a toda lógica. ¿Es posible la vida aquí? En este lugar tan inhóspito ha vivido gente desde el Neolítico hasta nuestros días. España, un país extraordinario, lleno de lugares y fenómenos asombrosos. Historias desconocidas, construcciones inexplicables, paisajes impresionantes. ¿Qué misterios ocultan? En el sur de la península ibérica hay un paisaje rocoso que escapa a toda lógica. ¿Es posible la vida aquí? En este lugar tan inhóspito ha vivido gente desde el Neolítico hasta nuestros días. ¿Cómo consiguieron los señores de este castillo convertirse en una de las familias más influyentes de la corona de Aragón? El castillo es en sí mismo un vigilante de lo que fue la gran riqueza, el oro blanco. ¿Qué ha ocurrido en estos acantilados para que se formaran unos impresionantes arcos? Si pensamos que el paisaje que hay ahí es el mismo que había hace miles de años, nos estamos equivocando. ¿Cómo es posible que exista en España esta gigantesca masa verde en medio de una ciudad? Tiene unas dimensiones equivalentes a unos 500 campos de fútbol y tiene 200.000 palmeras. ¿Qué es este lugar? Esto es Curiosidades de la Tierra, España. En Andalucía, en la provincia de Málaga, hay un paisaje que parece de otro planeta. Es un paisaje que alterna un poco lo agreste de las rocas con una vegetación verde baja, como arbustiva. Lo primero que llama la atención son esas formas, como formas de crepe, ¿no? Que están así como apiladas. Parecen construcciones monolíticas, ¿no? O que alguien incluso las haya tallado. Me pregunto cómo las rocas han podido tener esta forma tan característica y tan llamativa. ¿Son fruto de la propia naturaleza o de una acción humana? Recuerda a veces estas ciudades mayas que están en medio de la selva. Es un lugar bastante misterioso. Se trata del Torcal de Antequera, un paraje natural que fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Es un laberinto inmenso. Puedes venir todos los días de tu vida y descubrir rincones nuevos. ¿Qué secretos se esconden en estas rocas? ¿Cómo han llegado a tener estas insólitas formas? El Torcal de Antequera es uno de los paisajes kársticos más impresionantes de Europa. María Cuesta trabaja como guía de este inmenso espacio natural de más de 1000 hectáreas de rocas. ¿Pero qué quiere decir con paisaje kárstico? Los paisajes kársticos son aquellos que están formados por un tipo de roca que se llama la roca caliza, que es la primera prueba que esto estaba bajo un fondo marino. En el periodo Jurásico, aquí estaba el mar de Tetis, un largo pasillo marítimo de poca profundidad. Cuando las placas tectónicas ibérica y africana chocaron, el fondo del mar emergió a la superficie y se endureció en forma de roca caliza. Aquí se formó una montaña en la que la parte de arriba es totalmente plana como una mesa y esos sedimentos del arrecife de coral quedan totalmente en horizontal. Si el fondo emergió como una sola superficie plana, ¿cómo se formaron las capas de piedra que vemos hoy?
Unos sedimentos son más blandos y otros son más duros. El desgaste va a influir antes en los sedimentos más blandos y va a dar lugar a esta erosión diferencial. El sedimento más blando desaparece y aquí hace que las piedras tengan forma de tornillos, galletas o hamburguesas. Aunque parecen desafiar a toda lógica, la erosión del agua, el viento y el hielo han sido clave para moldear estas esculturas naturales. A algunas les han valido el sobrenombre de la Esfinge o el Tornillo. En este paraje aparecen otras formas sorprendentes. Otra prueba de que el Torcal estaba bajo un mar es encontrar este tipo de huellas y fósiles de animales marinos. Hay amonites pequeños como un botón, pero hay amonites como una rueda de camión. Los amonites son unos animales que están en el grupo de los moluscos, como los mejillones o los caracoles, y vivieron durante el Jurásico, de donde son estas rocas, y se extinguieron a la vez que los dinosaurios, probablemente por el cambio climático que causó el meteorito. Tras la desaparición del mar de Tetis, este lugar empezó a ser conquistado por otros seres. Aunque parezca mentira, en este lugar tan inhóspito ha vivido gente desde el Neolítico hasta nuestros días. Miguel Ángel Varo es vecino de Antequera y se dedica a divulgar el patrimonio de la región. Los primeros asentamientos se remontan al 7000, 8000 antes de Cristo. En este hábitat tan mágico, tan increíble, es donde se empiezan a dar los primeros pasos el ser humano. Su singular geología y su ubicación han sido testigo de la presencia humana desde tiempos muy remotos. Aún es posible encontrar rastros de su paso por aquí, en lugares como la Cueva del Toro. La Cueva del Toro es uno de los lugares con mayor documentación arqueológica que tenemos en la provincia de Málaga. ¿Por qué se conoce con este nombre? El nombre de la Cueva del Toro nos viene porque hasta hace muy poquitos años seguía existiendo una gran cornamenta de urus, de toro del Neolítico, que coronaba la entrada a la cueva. Se desconoce dónde se halla la cornamenta. Sin embargo, en esta cueva los expertos descubrieron datos reveladores. En 1972 empiezan a encontrar multitud de piezas arqueológicas en la Cueva del Toro. Restos de cerámica, restos óseos, restos de herramientas líticas, y entre ellas se encuentra una pieza excepcional, la pieza de la Venus del Torcal, una concha marina tallada a fuego. Súper curioso que esta gente, estos pobladores antiguos, hayan utilizado las morfologías naturales para hacer sus recreaciones de dioses. El Torcal de Antequera no es el único testigo de presencia humana prehistórica de la zona. A menos de 10 kilómetros, la ciudad de Antequera atesora algunas de las primeras construcciones que se levantaron en la Edad de Bronce. Da igual que venga 200 veces, siempre que vengo me impresiona. Menga es mágica, Menga tiene algo que te atrapa. El dolmen de Menga, junto con otros 4 monumentos, forma parte del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera. Lo encontramos en el dolmen más importante de todo el megalitismo, el dolmen más grande del mundo. Un dolmen es una estructura funeraria que normalmente se forma con grandes bloques de roca movilizados por los humanos. Lo que más impresiona de este dolmen, de casi 5000 años de antigüedad, son sus colosales dimensiones. Las mujeres y hombres del Neolítico movieron piedras de hasta 180 toneladas. Por ejemplo, la pirámide de Keops se mueven piedras del tamaño de 60-62 toneladas. Hacia el 4000 a.C., 1500 años antes de la construcción de Keops, movimos piedras que multiplicó por 3 el peso más pesado de la Gran Pirámide.
El dolmen de Menga mide más de 25 metros de largo y está formado por 32 gigantescas rocas. Una de las losas que forman el techo es particularmente descomunal. Estamos hablando de 150 toneladas. Es una de las rocas o de los bloques más grandes que se han utilizado para construir un dolmen o una construcción megalítica. ¿Cómo fue posible en tiempos prehistóricos transportar y colocar piedras de tales magnitudes? Se hacen unas rampas y para transportar el material, esos bloques enormes de piedra, lo que se hace es ir construyendo una especie de vía llena de rodillos de árboles y los bloques van pasando por encima. Nadie sabe cuántos años duró la construcción de esta cámara funeraria. Tampoco cuánto se tardó en trasladar la losa más grande. Sin embargo, sí sabemos que los constructores del dolmen de Menga fueron pioneros. Estos grandes pilares que soportan esas grandes cobijas, la primera vez que lo utilizamos los humanos, ese recurso arquitectónico sería en el dolmen de Menga. Y esto es muy importante porque se pensaba que las primeras personas en utilizar pilares fueron los egipcios y se está viendo que no. En este conjunto arqueológico hay otro monumento excepcional construido hace más de 4000 años. El Tolos de El Romeral. Hacia el 2700 a.C. empiezan a jugar con las formas, empiezan a hacer ángulos invertidos, un corredor trapezoidal para repartir la carga de los pesos. Y nos encontramos en la cámara ceremonial del Tolos de Romeral, las primeras construcciones con el concepto de bóveda y cúpula. Estamos hablando de una construcción, un tolos de falsa cúpula que se adelanta a los tolos que aparecen, por ejemplo, en Grecia en el Tesoro de Atreo, en Micenas. Un tolos es una construcción funeraria de planta circular. El Tolos de El Romeral se edificó colocando las piedras de forma escalonada, creando paredes que se van estrechando a medida que se elevan. Esto forma la falsa cúpula, coronada por una gran losa que ayuda a mantener el equilibrio de toda la estructura. Todas las piezas que hay en el tolos son importantes, porque en el momento en el que desajustas una de las fuerzas, se puede venir abajo. Tanto el dolmen de Menga como el Tolos del Romeral fueron escenario de ceremonias y rituales funerarios. Pero tienen algo más en común. Al igual que el dolmen de Menga, el Tolos de Romeral tiene una orientación totalmente anómala en el megalitismo, en el mundo de la prehistoria. La orientación canónica de todos los dólmenes, del 99,9%, es orientación a la salida del sol. El Tolos de Romeral tiene una orientación hacia la Sierra del Torcal. El hecho de que estos dólmenes estuvieran orientados al Torcal de Antequera, de alguna manera quiere decir que para estos pobladores esta estructura natural era súper importante y un lugar de culto. ¿Se descubrirá algún día el porqué de esta orientación? ¿Qué significó en realidad para nuestros ancestros el Torcal de Antequera?